Bueno, gracias a todos, amigos y amigas. Hoy es un día muy especial para todas nosotras, para todos nosotros. Hoy nos visita en este ciclo de encuentros de comunicación y derecho la doctora Dora Barrancos. Ella es socióloga, historiadora, científica, nuestra feminista argentina, asesora ad honorem del presidente de la Nación. Hoy vamos a conversar con ella y la que va a llevar la conducción adelante es la doctora Macarena Alonso, que es abogada laboralista y comunicadora social. Hoy nos acompañan un montón de amigas en este Zoom que estamos, bueno, médicas, abogadas en forma de la actividad profesional independiente, de la justicia, sociólogas, mutualistas. Realmente es un grupo muy rico de amigas que están acá con nosotras. Y bueno, acá le doy la palabra a mi querida amiga Macarena, porque yo estoy muy emocionada, me estaría largando a llorar, así que estoy Todos, con esta Maca, todos. que es la que va a hacer la entrevista. Bueno, gracias Maca, un cariño grande, gracias Dora, un gran cariño enorme. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le agradezco muchísimo a la doctora Andrea Sosa por esta entrevista, por darnos la oportunidad de poder hacer la entrevista, y por supuesto a Dora Barrancos, que es una referente para todas nosotras, como desde su formación, su sentimiento, su lucha, ¿no? Su lucha sobre todo. Así que bueno, la saludo, Dora, y le agradezco muchísimo por darnos su espacio con toda la ocupación que usted tiene. Realmente darnos su tiempo es muy, muy valioso para nosotros. Gracias Macarena, gracias Andrea, gracias a todas, todos. Un abrazo constrictor para arrancar. Bueno, la primera pregunta, ¿no? Vamos a empezar desde el principio. Usted ha dicho que ninguna mujer nace feminista. En su caso, le preguntamos cómo fue que usted se hizo feminista. ¿Cuál fue el disparador? ¿Qué fue lo que inició en esto? Gracias Macarena. Efectivamente, nadie nace feminista, ¿no? Es una manera de parafrasear una célebre frase de Simone de Beauvoir, en su texto tan extraordinario, El segundo sexo. En un momento inicial del texto casi, Simone arroja una aseverativa formidable que permitió luego inmensos ríos de, ¿cómo diré?, de interpretación. Ella dice, una mujer, no nacemos mujer, ¿no? No nacemos, no se nace mujer, no se nace varón. Eso es lo que debe ser interpretado como es que nos hacemos a propósito de las tremendas marcas culturales, de los contextos de significación para nuestra conducta, para nuestra subjetividad, para nuestro moldeo de ser mujeres, ser varones. Pero no hay una óntica, quiere decir, no hay un ser paralizado que es la muestra óntica del cómo debe repetirse la condición femenina, ni cómo debe repetirse la condición masculina. Son construcciones sociohistóricas. Y la segunda cuestión, por lo tanto, mi parafraseo fue: tampoco se nace feminista. El feminismo es una corriente de emancipación humana, debe ser visto como efectivamente un cauce político, nociológico, epistemológico, en el que se propende a un para sí de las mujeres, a que las mujeres reflexionen sobre su situación relativamente todavía de omisión, de segunda significación social, de discriminación y formas obviamente todavía graves de sometimiento en una enorme, de sometimiento real, no de sometimiento abstracto. Entonces, eso es el feminismo. Y la segunda parte de la cuestión que me dices, Macarena, yo lo he contado muchas veces y fue gracias al Código Penal brasileño, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo estaba en el exilio había ocurrido una tragedia
una mujer de alta sociedad de Minas Gerais, muy alta, ella, muy celebrity, mujer, había sido ultimada a balazos en la playa de Bucios por su compañero. Había una instalación en aquel momento, en todo lo mediático, tremendo sobre la conducta moral de quien había sido ultimada, ¿no? Tremendo. Una suerte de denostación total, de degradación. Se le atribuían conductas sexuales, ya ustedes pueden imaginar, ¿no? Detritos patriarcales, podríamos decir, detritos patriarcales. Y ahí lo que sí fue tremendo para mí, no solamente la instalación tan detractora de esta muchacha, que se llamaba Angela Diniz, entonces, sino que ahí veo en la televisión una entrevista que le hacen al notable abogado defensor del victimario, que era un penalista, uno de los más importantes penalistas de Brasil. Y cuando la joven lo interpela y le dice cómo va a ser la estrategia de la defensa, él, pero con una soltura de cuerpo y en fin, todo ese deslizamiento que tiene ¿cómo diré? En fin, la impunidad, y tenía razón con tamaña impunidad, porque él alegó la siguiente cuestión, muy sencilla la defensa, legítima defensa del honor. Entonces ustedes saben que esto lo he contado, lo conté una vez en el TED, y cuando lo conté en el TED hubo como una especie de suspiro, ¿no? Yo percibí el ruido del alma, y bueno, y todavía hace ruido, ¿no? Bueno, después eso me introdujo ya claramente en la saga feminista, porque ahí, ustedes saben, es como que todo se articula, ¿no? Todo se articula. Hay presentimientos, hay sentimientos figurativos, hay alguna estructura del sentir que ya camina, pero bueno, ahí hizo como una soldadura, todas estas hebras se soldaron y ahí se produjo esto que es un nuevo estado de conciencia para mí. Yo tenía muchas amigas feministas en Brasil y suponían que yo lo era por la misma condición de mi situación de las razones que me habían llevado al exilio, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El haber participado activamente en movimientos sociales respecto de la justicia y demás. En fin, he ahí contada la anécdota y hay un trayecto que después, obviamente, ustedes saben que ingresar al feminismo es un camino, es un viaje que ya no tiene retorno. Claro, porque uno empieza a tomar conciencia de esta desigualdad y esta situación. Justamente estábamos teniendo una charla antes de comenzar la entrevista propiamente dicha sobre lo que fue la codificación, lo que fue cómo se fue formando nuestro sistema jurídico en base también a la tradición del Código de Napoleón, ¿no? Cómo esta tradición patriarcal se termina la incapacidad de la mujer casada, ¿no? Como todo eso, como todos esos prejuicios se terminan de alguna manera haciéndose con la justicia, ¿no? Y a raíz de esto, ¿qué significa? Esta pregunta tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué significa que la perspectiva de género tenga carácter de política de Estado? Y tiene que ver con la ley Micaela, como para hacer entender a la justicia que hay que revertir estas desigualdades, ¿no? La justicia y todos los demás ámbitos del Estado. Bueno, es que hemos andado ya un largo camino. Primero, yo no dejo de pensar en la rehabilitación a vida con relación a los derechos humanos, una rehabilitación. Podríamos decir esa rehabilitación en América Latina, específicamente, ¿no? Tiene muchísimo que ver con los sacudones producidos por dolorosas dictaduras. Entonces hubo una rehabilitación. No puede dejar de lado esta situación general, porque entonces
Esto también tiene que ver, por otro lado, con los nuevos reverberos de los feminismos renacidos en los años 60 y 70, que tiene muchísimo que ver con luchas por los derechos civiles en Estados Unidos, luchas anticoloniales, en fin, un vértigo que hubo en los años 60 y 70, la luz, digamos, la resistencia norteamericana de muchísima gente en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. El movimiento hippie, bueno, eso hizo un aderezo fundamental para una reinstalación, junto con derechos humanos, pero ahí claramente el plexo de los derechos que estaban tan angostados, porque es cierto que tal vez había habido un plano muy trajinado de primer feminismo, que tal vez tiene como una cesura, un momento de tal vez de estancamiento, no digo de desaparición, de cierto estancamiento, con la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo porque, efectivamente, después terminada la guerra, casi todos los países, Francia, que había reluctado tanto en dar el derecho a voto a las mujeres, Francia fue un país impresionante, que demoró muchísimo. Entonces, se conquistó el derecho al voto, y entonces parecía, y después de la Segunda Guerra, hubo una especie de reinstalación, eso que Betty Friedan llamaba la mística femenina, ¿no? O sea, reinstalación del hogar, reinstalación de mundos cotidianos, una cierta parálisis, por ahí decir, de la proyección de los derechos fundamentales por parte de las mujeres, una cierta parálisis en ese ímpetu. Bueno, ahí renació con enorme fuerza, con enorme vigor, y por eso de allá para acá, efectivamente, bueno, los feminismos renacidos después de la dictadura en la Argentina, y yo diría los desarrollos más recientes están significando que una mirada absolutamente crítica sobre la desigualdad humana de base, ¿no? La desigualdad humana de base es la desigualdad de géneros, porque la desigualdad social, obviamente, está como todavía más agredida por la desigualdad de género. Entonces, no dejamos de pensar que hay otras bases de desigualdades, pero la desigualdad establecida de manera tan insidiosa entre la composición demográfica masculina de la sociedad y la composición demográfica femenina de la sociedad, es de una insidia impresionante, ¿no? Y bueno, eso sabemos muy bien, tiene una instalación con el modo patriarcal, con el sistema, que tampoco es tan ansiado. Ustedes saben que me canso de repetir que al final es un sistema que tiene 8.000 años de antigüedad, y nuestra existencia como especie Homo sapiens sapiens tiene muchos años más. Entonces, hoy día es imposible renunciar a no visibilizar la desigualdad de base. Es imposible. Se puede ser una cantera granítica, hay desde luego estructuras patriarcales muy graníticas, hay algunos segmentos, y no dejo de pensar algunas composiciones que ustedes conocen muy bien, en todo y cualquier lugar de las profesiones, en la medicina. La medicina tiene una articulación inmensamente patriarcal, hay que pensar, las médicas deben pensar que inclusive los textos médicos están organizados en orden a una corporalidad, la masculina, y las mujeres aparecen con los aparatos genital y reproductivos, pero bueno, es una larga tradición. La organización de los servicios médicos responde al sistema patriarcal. ¿Por qué la asistencia en los hospitales se da a la mañana temprano? ¿Por qué? Y bueno, porque los viejos patriarcas habían inaugurado esto, ¿no? A la mañana, muy temprano, ir al hospital, ahí hacer todas las... Y luego ir al ejercicio profesional liberal en las partes de la tarde. Esto es una sistemática que me llama la atención que no se haya conmovido todavía, porque obedece a una pauta vieja patriarcal médica. Bueno, ni hablar desde luego de la organización de la justicia, y ahí paro con esto. En realidad nuestro orden jurídico se ha quebrantado notablemente respecto de se ha quebrantado respecto a la desigualdad de género, porque hoy tenemos una nutrida cantidad de leyes. Este país además ha construido nada menos que ley de identidad de género, que va más lejos todavía.
Es el primer país que lo hizo. Entonces quiere decir que el orden jurídico ha sido retado fuertemente. Sin embargo, las operaciones corrientes de la justicia todavía no están suficientemente adecuadas a ese salto cuántico del orden jurídico. Es una circunstancia que no deja de llamar la atención. Es decir, hay un descompás, podríamos decir, ¿no? Todavía, y bueno, con la ley Micaela hay una obligación fundamental que, bueno, esperamos que efectivamente se encarne, se entrañe, y no sea apenas una adecuación de superficie. Totalmente, porque puede haber leyes perfectas, puede haber leyes protectorias, pero si después no se saben aplicar, si después la mujer que va a hacer la denuncia de violencia en el juzgado, después no la toman porque no tiene algún golpe, entonces no sirve, sería insuficiente. Inclusive la misma organización de la justicia. Yo creo, voy a ponderar lo que digo porque lo voy a hacer con mucho cuidado. Yo creo que nos espera una reforma judicial muy, muy aquilatada, de aquí a una larga temporada. Hay que pensar, y a veces me lo preguntan, pero yo lo acabo de decir en la Cámara de Diputados, en esa sesión a la que nos invitaron a hablar qué pasaba con la legislación penal y demás. Miren, tenemos que seguir pensando, hoy día tenemos una matriz organizacional en orden a la familia, y una preeminencia del fuero de familia dentro de civil ¿es lógico que la violencia se atienda dentro del fuero de familia como si fuera de toda logicidad? ¿Por qué no tener fueros especializados? Claro. ¿Por qué tiene que ser? Ahí hay una lógica, fíjense que todavía es un resorte patriarcal, porque se configura la institución de la familia como, en realidad, quien es atacado es un sujeto de derechos. Sí, está en la familia, y por supuesto hay agravantes, porque quien le pega, quien la casi la mata, y brutalmente se llega a otras condiciones, en fin, trágicas, pero es un sujeto de derecho, es un sujeto, independientemente de donde esté, si está en el hospital, si está en la institución familiar, deberíamos pensar otro flujo, otros fueros. Y en fin, en este punto creo que tenemos que ser creativas, y animo mucho, sobre todo a las jóvenes, para que pensemos por qué tiene que ser la mismidad, la repetición de lo mismo, que estamos en un ciclo, en un momento inclusive mundial, con el COVID-19, después de esta experiencia, se esperan grandes modificaciones, algunas no me parece que sean tan plausibles, porque son muy utópicas, pero bueno, las cosas se pusieron patas para arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar fuertemente sobre cómo están construidas nuestras instituciones? Sí, la verdad que es muy interesante y realmente sí, es para pensarlo y seguir trabajando en eso. Creo que si bien hay una reforma judicial que se plantea que es muy importante, no deja de ser quizá insuficiente, ¿no? Me parece que necesitamos una modificación en toda la justicia, en todos los fueros, y para que realmente la justicia llegue a las personas, ¿no? Pero bueno, por suerte se está trabajando en eso, y acá tengo dos, en este lineamiento de que la perspectiva de género se haga política de Estado, ¿no? Que sea una política de Estado, no solamente una consigna. Me parece importante señalar dos logros recientes. Por un lado, el cupo laboral trans en la Administración Pública Nacional, me parece importantísimo. Y por otro lado, muy reciente, anunciado por el presidente y por la ministra de Género y Diversidad, el plan Acompañar, que justamente estamos hablando de la violencia de género, ¿no? Que otorga un subsidio económico a aquellas mujeres. Le comento, yo fui asesora de menores incapaces en temas de violencia de género, teníamos que hacer los dictámenes, tocaba hacer los dictámenes cuando había una situación de violencia. Y muchas veces a mí lo que me llamaba la atención en la mayoría de los casos, cuando se hacía un seguimiento del caso, y la mujer vulnerada, ¿no? La mujer que había sido víctima, volvía a la casa del agresor, muchas veces era por la parte económica.
porque no tenía dónde ir, porque quizá tenía muchos hijos, porque no tenía las herramientas para poder salir. Entonces terminaba volviendo por una cuestión de que si no se quedaba en la calle, porque muchas veces hasta la casa era del agresor. Entonces, si bien se le daba la medida cautelar por un tiempo, luego eso en los hechos no era viable porque era una mujer que no tenía a dónde ir. Entonces me parece buenísimo de darle esta ayuda, por lo menos, porque me parece que acá lo económico, eso le quería preguntar a ver cómo usted lo ve, que lo económico también influye, no es todo, porque también hay violencia en clases altas, ¿no? Eso no quiere decir que... Pero me parece que el hecho de una mujer de ponerte un trabajo, de poder tener sus propios ingresos, de poder acceder a la vivienda, hace mucha parte de todo esto. Es fundamental. Macarena, lo que acabas de decir es de una obviedad, así como que no verla es absoluta ceguera cognitiva. No ver esto, porque pongámonos en la piel, ¿no?, de las mujeres de los 2 primeros deciles, que son las más pobres, ¿no? En general, inhibidas de poder ir al mercado laboral. ¿Por qué razón inhibidas? Y porque lo digo siempre, porque las mujeres todas somos peritas en una especie de, ¿cómo diré?, análisis, en una especie de análisis que es muy riguroso, que hacen los economistas de manera sofisticada y nosotras lo hacemos de manera así rápida. ¿Me conviene o no me conviene ir a trabajar? Una mujer de los sectores populares, con 3 chicos, con 4 chicos, a las que no se les alcanzó suficientemente, ¿no?, una fuerte contención del Estado en materia de, inclusive, bueno, de información sobre lo que fuere, que está en esa circunstancia tenebrosa, inclusive en contextos que a veces tampoco ayudan, porque debemos decir que para las clases medias es mucho más facilitado hoy la presencia de un padre y de una madre, sobre todo una madre que advirtiendo la violencia que sufre una hija, inmediatamente se interpone. Creo que es así. Claro. Ustedes saben que eso ya no es posible. Ya no es posible lo que ocurría 50 años atrás, que un padre de clase media le decía, hija, pero ¿cómo te vas a separar? No ocurre eso felizmente. Ha habido un cambio enorme. ¿Por qué? Por esto, por la desestabilización que hemos hecho las feministas y las, en fin, y las que sin ser feministas rotuladas tenían, y ha ido cambiando la situación. Entonces, sin embargo, en los sectores populares desabastecidos, llenos de precariedad, llenos de la imposibilidad y las oportunidades que una ha tenido, efectivamente puede haber, es bastante común, que alguien le diga, no, ¿cómo te vas a ir? ¿Dónde están los chicos? ¿Cómo están los chicos? Está claro, esto también. Y el problema, lo que yo decía, el análisis de costo y de oportunidad. Por eso que es fundamental la habilitación del mercado laboral. Es fundamental, porque es lo que empina a las mujeres, lo que les da más autoestima y mucho más vigor en la decisión de salirse de la cárcel doméstica. Porque si no, ¿cómo? Eso es, miren, esa es la lucha Virginia Woolf, esa es la lucha Virginia Woolf, un cuarto propio. Esta es decisivo, y también lo es para muchas mujeres de los sectores medios, que no están tan abastecidas, y que las mujeres tienen mayores dificultades que los varones para ingresar al mercado laboral, y luego para sostenerse. Aún para las profesionales es más difícil, ¿no? Más allá de las facilitaciones que están ocurriendo en los últimos 15 años. Pero entonces, lo que quiero decirles es que el análisis de costo de oportunidad, una mujer pobre, en una barriada pobre, con 3 chicos, entonces dice, sí, bueno, tenés que trabajar, porque esto, bueno, en fin, ¿a dónde? 2 horas para ir, por ejemplo, a trabajar en una casa particular. 2 horas para ir, 2 horas para volver y un salario relativo. ¿Cuál es la deriva de ese análisis? Me quedo en casa. ¿Quién cuida a los chicos? ¿Quién le da de comer? ¿Cómo se...? Esto es lo que llamamos costo de oportunidad, de manera muy enriquecida en el análisis económico muy ponderado, pero que las mujeres lo hacemos muy bien. Los varones tienen otro análisis. ¿Por qué? Porque las mujeres estamos por situaciones poliédricas, obviamente sistémicas, patriarcales, en una posición de poligerencia. Nos vamos a trabajar afuera, pero seguimos siendo gerentes de la vida doméstica.
Esa poligerencia implica que a todo y en todo momento, digamos, conviene o no me conviene, me conviene o no me conviene, con quién dejo los chicos, quién se queda esto, quién va a atender esto, no me conviene. Ustedes lo saben muy bien de qué estoy hablando. Estoy hablando de algo que nos atraviesa, nos ha atravesado a todas, y que sigue siendo entonces de mucha crucialidad, sobre todo para las mujeres, insisto, de los 2 primeros deciles de ingreso, y 3 y 4. El programa Acompañar es fundamental. Es fundamental. Es para mujeres y también otras personas en la diversidad que pueden estar a merced de circunstancias muy violentas. Y no dejo de pensar en muchísimas personas que, bueno, que hacen mutación sexogenérica y que son muy hostigadas en sus propias familias y que tienen que salirse de los hogares y demás, y a los que efectivamente son personas a las que el Estado tiene que asistir en esa situación tan depredada, ¿no? En fin, esto es lo que pienso. El programa Acompañar va a ser por 6 meses, probablemente ustedes saben que esto se acuerda con las jurisdicciones provinciales, y que en este momento son 4 las jurisdicciones así, ¿no? Que pilotean el programa, parte del Plan Nacional de Lucha contra las Violencias. Sí, me parece excelente, y bueno, vamos a tener que también luchar en este punto con ese sector de la sociedad, digamos, de derecha, o que están estos discursos. Bueno, ahora todas van a denunciar denuncias de violencia de género para cobrar, o sea que vamos a tener que trabajar mucho con eso. ¿Qué sistema neurológico esmirriado, ¿no? Y es lamentable, pero es lo que un uno... sistema neurológico muy esmirriado, como alguien que dijo que la asignación universal también iba a ir por la alcantarilla, no sé qué. La verdad que miren, a mí me da tristeza el condicionante humano todavía tan esmirriado. Me da mucha tristeza. Me produce tristeza, y luego sí sobreviene una indignación, pero primero me produce tristeza. Un conato tan penumbroso, cuando la humanidad necesita tanta dignidad reivindicada. Impresionante. Y lamentablemente lo triste es cuando por ahí, si lo dice por ahí una persona que no tiene mucha formación, pero cuando viene también del mismo discurso político. Yo no me olvido cuando, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto dijo que las mujeres que habían cobrado la jubilación por moratoria eran señoras que se habían quedado en la casa tomando el té. Entonces uno le duele porque, a ver, decir, la dirigencia política, por más que sea del partido, por más que no políticamente no coincida conmigo, pero realmente es lamentable tener esos prejuicios sobre la sociedad, porque realmente la jubilación por moratoria fue, la cobraron, no solamente la cobraron mujeres y hombres también, ¿no? Pero las mujeres que la cobraron fueron mujeres que justamente por ahí trabajaron como en servicio doméstico, o que se quedaron en la casa cuidando 4 o 5 hijos, ocupándose también de que el marido pudiera trabajar. Entonces realmente es como un desconocimiento total, ¿no? Porque uno ve... La valoración de todo el trajín doméstico, ¿saben cuánto está, no? Hay un análisis muy conservador que se ha hecho en la Argentina ahora, conservador en el sentido de, bueno, de ponderar exclusivamente los rubros que efectivamente tienen un cierto algoritmo, son esos, que acaba de hacer una querida compañera, Mercedes Alessandro, da casi 17% del Producto Bruto, todo el laborío, ¿ah? Así que piensen en el valor, pongamos en valor limpiar, trapear, cocinar, ir a hacer las compras, buscar a los niños a la escuela, todo eso. Y hay una investigación que se hizo en México que da más, pero esa investigación en México, primero que fue más generosa en rubros, en la identificación de arrojó casi 23% del Producto Bruto. Bueno, ¿qué quiere decir? Ustedes saben que a menudo yo hago un poquito de escándalo diciendo, si hubiera una huelga general por tiempo indeterminado de las amas de casa, una huelga general por tiempo indeterminado, ¿saben lo que pasaría? Inclusive si la parte nuestra, que ahora rinde mucho, ¿no? Porque estamos en una situación telemática, de trabajo, sobre todo telemático, en una gran cantidad de
de mujeres, sobre todo las que trabajan en la administración pública y demás, y bueno, y que ahora se ha, ¿cómo diré?, se ha solapado, ¿no?, el trabajo, la actividad fuera con la tarea doméstica. Y ustedes saben que digo que lo que rinde es entonces más tiempo de trabajo. Hemos conciliado de manera dramática la vida pública con la vida privada. Tenemos mucho más horas de trabajo, porque el trabajo a través de plataformas es evidente tiene más tiempo, ¿no? Parece que no, pero es así. Y además, cómo se superponen, ¿no? Yo sé que cualquiera de ustedes hoy tiene un promedio por ahí, por lo menos y para la docencia, por ejemplo, tiene una sistematicidad de plataformas bastante agobiante, ¿no? En fin, así que bueno, esa es la situación. Pero bueno, yo estoy muy optimista respecto de este cambio de época, estoy muy optimista a pesar de las adversidades, a pesar de, en fin, de ese sistema de locución tan arcaico y tan compenetrado de dosis conservativas, ¿no?, tan acendradamente conservador que lastima, ¿no?, lastima lo conservativo, lastima, ¿no?, es decir, esto que se aluda de que las mujeres ahora van a ir a denunciar agresiones. Eso es no comprender ni siquiera, ¿cómo diré?, el zócalo de la subjetividad femenina, no es comprender, es inmenso el salto que hay que dar, ¿no? Miren, yo les cuento una cosita, si me permiten. A menudo doy clase en la Escuela Judicial de Tucumán, digo a menudo porque todos los años cuando ingresa una nueva leva, la Escuela Judicial es la que capacita para progresar dentro del escalafón judicial y también para ingresar. Entonces, y depende del Consejo de la Magistratura y demás. Así que normalmente cada cohorte nueva damos clase y hay un módulo fuerte de género. Y entonces en uno de esas disertaciones, uno de los alumnos en el pasillo, ya íbamos a tomar café, me dice, pero doctora, pero lo que pasa es que hay mucha falsa denuncia, ¿no? Entonces ya estábamos llegando al café. Y entonces digo, no me diga, y era un distrito interno de Tucumán, ¿no? Y entonces le digo, no me diga, acá hay mucha falsa denuncia proferida por mujeres. Sí, no, porque además... Entonces, digo, pero usted tiene idea lo que es falsificar una agresión, usted sabe lo que significa, además en un lugar como este, ¿no? Un lugar... entonces digo, un lugar no es el centro de Buenos Aires, donde además tenemos más anonimato, eso es lo que quiero decir, ¿no? En un lugar en donde... Entonces, y insistía con esto y le digo, mire, lo que pasa es que usted me parece que no tiene idea de la lesión profunda, que significa para una mujer que convivió 5, 10, 20 años, y va a ir a hacer una... Es un terremoto, señor, es un terremoto, usted no tiene idea. Entonces él me dice, no, insistía. Digo, bueno, muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, su monografía, fraude en la denuncia. Va a ser su monografía del curso, por supuesto que la estoy esperando, ¿no? Ahí se quedó un poco, digo, muy bien, entonces usted me va a hacer toda la casuística acá del fraude que ha habido en el... No les voy a decir qué área era. Bueno, no. Yo creo que hay ahí algo, por eso digo, hay algo. Eso es una cantera ideológica, ¿ven? Eso es cantera ideológica pura, No, es una cantera ideológica. Pero bueno, para eso estamos, ¿vieron? Para eso están ustedes, para eso está ¿cómo diré?, el fenómeno extraordinario de feminismos de todos los colores, esta marea es imparable, así que, en fin, no podrán, no se puede volver atrás. Y por eso tenemos que ir con circunstancias para adelante, con propuestas todavía más osadas. No se cansen de hacer propuestas osadas, para nada. Mire cómo se identifican las colegas con lo que estamos charlando, lo que usted está relatando, que
muchas me dicen, bueno, que también mencione entre los logros el cupo femenino de los directivos de las sociedades comerciales, que mencione eso que me faltó Sí. Pasa que, bueno, señalé esto porque me parecía que iban a la población más vulnerable, por eso hice el señalamiento de estas dos, pero bueno, eso también. Y también... Acá Patricia, perdón, me dice ideológicas y culturales. Son culturales porque son ideológicas y son ideológicas porque son culturales, ¿no? Aunque podamos separar, es que una ideología se gestiona culturalmente, se gestiona como un aspecto de la cultura, ¿no? Entonces, solamente aclarar eso, sí, pero tiene obviamente un largo depósito cultural como es la sistematicidad argumentativa patriarcal, argumentativa y activa, de conducta. Sí, Macarena. Bueno, estamos sí, bien, también, ¿no? Tengo 3 minutos más. ay, poquito. Y yo tantas... Así, No, bueno, 5 minutos bueno, más. No, la 5 verdad, minutos más. Estoy agradecida por gracias, el tiempo. gracias Dora. No, por Gracias, favor. Dora, No, 5 minutitos tengo. porque Pasa que el tiempo vuela, eso es lo que pasa. Es tan lindo Exactamente. escucharla que el tiempo vuela. Sabíamos tu apretada agenda Sí, y la verdad, ustedes tanta mejor no les muestro esto, no es decente. No es, pero vamos, No, 5 minutos más con todo cariño. no, Sí, por supuesto. y vos sos como yo decía, 10 amigas, 20 amigas, creo que ahora somos 60 amigas, 61 amigas que nos fuimos, así que nos fuimos uniendo a este fuego, ¿no? A esta ronda de amigas. Te dejo ahí y sí, la verdad que gracias por ser tan generosa. No, si quieren una preguntita más y nos vamos, ahora sí. Bueno, le hago la última. Macarena, la última, a ver que te quedó algo ahí. Se me pasó volando, por eso fue lo que pasó. Es tan lindo hablar con ustedes, se me pasó volando. No, la última pregunta, porque bueno, ayer fue el Día de la Acción Global para el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, ¿no? Y preguntarle cómo ve el avance, cómo ve la cuestión, si cree que se va a tratar la cuestión en el Congreso, si se va a tratar el proyecto de ley este año, el año que viene. Vamos a apostar, apostemos. Sí, vamos a apostar. Fue muy significativo ayer el mensaje del presidente en Twitter, ustedes no sé si lo vieron, muy significativo, y bueno, yo creo que hay que pensar que esta es una gran oportunidad la que tenemos ahora, es una gran oportunidad ahora, y estoy segurísima de que vamos a avanzar y ojalá no esté equivocada en la apuesta, pero es muy probable que tengamos ley en el 2020. Bueno, ojalá que sea así, por toda la lucha, ¿no?, que se viene dando. Y bueno, la verdad que le agradezco muchísimo por haberse tomado ese Macarena, tiempo. un gusto enorme. Les mando un abrazo muy grande, muy constructor. Gracias, Dora. Mucha salud, cuídense mucho, y mucha salud personal, mucha salud colectiva para las grandes hazañas que todavía tenemos que hacer, y que están ahí invitándonos a... Y como te decía, este es un gran grupo, digamos, heterogéneo. Estamos hablando de médicos, educadoras sociales, médicas, educadoras sociales, mutualistas, bueno, abogadas, tanto de la profesión independiente como judiciales, bueno, maestros, contadores, contadoras, digamos, un grupo de grandes amigas, un grupo heterogéneo, ¿no? Gracias por estar. Felizmente, un grupo heterogéneo, eso es lo bonito, muchos derechos en la enorme diversidad. Un abrazo muy grande y hasta el momento en que nos veamos así, que podamos abrazarnos muy cerca.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Por todo, un cariño grande. No fue nada hermoso. Chicas, las quiero. Cariño.